¿Cuáles son tus primeros recuerdos que tienes de la infancia de Quero? ¿Cómo recuerdas el pueblo, las calles? Oh, pues hombre, yo creo que si dieran una opción a cambiar, volvería a ponerlo así, porque yo mis recuerdos son todos buenos. Yo no he pasado nada malo. La vida era diferente ahora. Los vecinos eran más que las familias. Las chicas entonces jugábamos por las calles. Los chicos del barrio donde yo vivía, pues los que viven, que algunos ya por desgracia se han muerto, amigos míos, seguimos siendo amigos. Y seguimos, o sea que era otra cosa. Se vivía mucho en la calle, jugábamos a cosas que hoy los chicos se ríen, a los alfileres, al burrillo, a brincar, brincábamos las chicas, los chicos, y los vecinos eran, le pasaba algo a un vecino, todos acudían. Y uno de los puntos o uno de los rincones así más reconocidos del pueblo de Quero es donde está el pozo, ¿no? El Pozo Dulce le decíamos nosotros, sí. Ahí de toda la vida había un pozo, vamos, y está el pozo, lo que pasa es que pues lo tienen tapado, porque ya cuando empezaron a hacer, pues que antes de haber las tuberías para los servicios, pues se hacían pozos negros, pozos ciegos, que se decían. Entonces allí iban todo lo del servicio y eso estropeó las aguas del pueblo, porque se contaminaba por bajo. Aquí no habremos tenido muchas cosas de llamar la atención, pero el agua, decían, ¿qué quieres que te traiga? Que voy a Quero. Decían, una tacita de agua del Pozo Nuevo. Pues, o sea, era un agua extraordinaria. Todos los pozos eran de agua buena, todos. Muy poquitos habían de agua salobre. Y ese pozo era abastecido a todo el pueblo, porque se ve que era muy abundante, mucha agua. Y yo me acuerdo ahí, pues primero, yo creo que antes es que lo habría de lo que yo me acuerdo ya, es de haber, pues como una caseta, y había por un lado y por otro grifos. Venían del pozo ese. Y ahí había aguadores, porque antes no había aguas en las casas. Aquí, el año 60, fue cuando las aguas potables entraron a las casas del pueblo. Pero hasta el año 60, pues yo era pues un crío, pero claro, conozco, porque incluso a gente de que hacía eso, pues sus hijos eran amigos míos. Y luego que veíamos a la gente de ir por la calle, había personas que tenían un carro pero con lo de abajo. Y luego tenían una plataforma con agujeros que los llevaban lleno de cántaros. Llegaban ahí a la fuente, ahí no pagaban nada. O sea, eso siempre ha sido gratis, por coger el agua. Llenaban esos cántaros y en las casas, como no había agua, pues le decía a una señora, a un señor, mañana me tienes que llevar un viaje. Pues entonces en las casas había unas de estas, ¿cómo se llaman? Unas tenajas, así, unas más grandes, otras más pequeñas, pero había para almacenar el agua. Pues llegaban y ese viaje de agua, si eran pues por lo menos 3 y 3, 6 y 3, 9 o 12 cántaros llevaba cada carro y los vaciaban. Y si necesitaban otro viaje, pues volvían a la fuente, lo volvían a llenar. Había veces que se juntaban allí 2 o 3 aguadores. Todos los días, les decían, me parece que yo creo que los domingos es cuando no surtían agua. Pero le decía, oye, para mañana me tienes que traer, incluso para lavar. ¿Y la familia sí le pagaba al aguador? Claro, ese aguador llevaba el agua, descargaba y si le tenía que llevar 3 o 4 viajes, pues cuando terminaba de llevarle los viajes a lo que entonces lo pusieran, que eso ya sí que no te lo puedo decir, porque como en mi familia aguadores no ha habido, pues nunca he preguntado ¿y cuánto vale esto? Y entonces siendo chico tampoco te interesa el precio. Pero entonces la familia esa pues le pagaba. Mañana me tienes que traer 2 viajes. Los lunes no daban abasto, porque es que era el día que se lavaba. Antes no es como ahora que ponen la lavadora a cualquier hora de la noche o del día. Antes los lunes se lavaba. Los martes se sacaba el agua, se echaba en lejía. Y los martes se sacaba el agua la ropa de la lejía, se aclaraba con el azulete para blanquear
y se tendía. O sea, estaban, pues para ese agua de lavar y de aclarar se necesitaba muchísima agua. Porque con el agua de los pozos de las casas no El agua de los pozos es que todo el mundo no tenía pozo. El que tenía pozo, sí. El agua de los pozos, el que tenía pozo, pues tenía un cubo y cogía y lo calentaba, ponía una caldera, que incluso esos que les llevaban. Pero es que había gente que si tenían pozo no era bueno. Pero muy poquitos, había que fueran malos, pero muchas casas no tenían. Había, pues, muchos, porque aquí en Quero ha habido muchos pozos, pero muchas casas no tenían pozo. Que la casa que tenía pozo no cogía agua, bebía agua de allí. Porque en casa de mi suegra, pues yo me acuerdo que no hace muchísimos años ha estado el pozo. Luego ya lo lodaron, porque ese sí lo lodaron. Tuvieron que hacer una escalera y lo lodaron. Pero yo me acuerdo, de estando yo casada ya, de eso era el frigorífico. Se pasaba un cubo, se metía para adentro, con vino, con gaseosa, con un pollo, con lo que sea. Y luego tirabas de la cuerda, lo sacabas. Y así, el que tenía pozo. En mi casa, nosotros teníamos una vivienda cuando yo era pequeña, yo era muy pequeña, cuando ya nos fuimos de ahí, y sigue. Es un pozo y está al lado de la Virgen, que parece mentira que teniendo la altura que tiene con el pueblo, pues tenga el agua que tiene. No es que tenga mucha agua, pues que tendrá unos 2 metros de agua. Y si empiezas con un cubo deprisa, lo terminas, que medio lo acabas el agua. Pero tiene un agujero así, que enseguida que llega cuando ya llega el agujero, ya te asomas y ves de salir. Y era donde iban los aguadores. Que aguadores había, yo de los que me acuerdo, pues era de Rito, era del Jaro, del agua, que le decíamos siempre el Jaro del agua, y el Pillín. Desde este pozo se llevaba la fuente de la villa, se llevaba el agua. La fuente de la villa. La fuente de la plaza del ayuntamiento. No, es que ahí no había fuente. Ahí cuando la fuente de la plaza la pusieron cuando el agua ya se pasó el agua a todo el pueblo, que fue el año 60, porque hay una copla que así lo dice. Y decía, en el año 60 siempre, en memoria se tendrá, porque las aguas potables por el pueblo corrían ya. O sea, por eso sé que fue el año 60. Había en el ayuntamiento un pozo. Y luego un pozo, el pozo de la Pila. ¿Lo llevas a recordar? ¿El pozo de la Pila? Sí. El pozo de la Pila está aquí mismo. ¿Dónde está? ¿En qué zona? Pues está aquí en la cooperativa, donde está, no, en la cooperativa. Al salir de aquí, en esta calle, ahí mismo. Además es que está el pozo. Está el brocal. Lo dejaron el brocal porque es la piedra. Y eso es señal de que ahí hubo un pozo, pero ya eso lo lodaron. El pozo de la Pila, yo creo que es que se quedó seco. Pero ese ya no lo has llegado a conocer en sí, uso. Sí, sí. En uso sí. Yo lo he llegado a conocer lo mismo que en Las Heras. En Las Heras había pozos, que Las Heras es todo esto, que han hecho luego ya viviendas, han hecho corrales, pero por aquí había pozos. Hay un paraje que se llama Las Fuentes, ¿no? Ahí había también mucha agua potable. De ahí. Claro, por eso le decían Las Fuentes. Que había como una leyenda que también hemos leído, que de la Peña de la Mora, yo no sé si esto aquí en el pueblo se conocía o no. Sí, la Peña de la Mora, pero ahí en la Peña de la Mora no había agua. No, ahí es un peñusco grande, que hay una cuesta para subir, pero ahí agua no había. El agua era que las fuentecillas, y aquí en lo que es, eso sí lo he visto yo, en lo que es desde la fuente de Dulce, el Pozo Dulce, que le decíamos siempre, hasta la Virgen, empezábamos así a escarbar para hacer así montones y eso, y salían así fuentecillas de agua, y hacíamos caminos y corría el agua, y íbamos nosotros desviando el agua, ahí jugábamos con el agua que salía, y ahí hay casas hechas ahora. Por ahí siempre había agua. Había un supermercado. En la esquina, ahí había siempre unos chorros de agua que salían, tuvieron que hacer un desagüe así para que fuera. Y por ahí, aquí nosotros antes teníamos, le decíamos la calefacción, le decíamos las glorias. Se hacían
eran como caminos por debajo del piso y era un sitio así grande donde el horno, que le llamábamos, ¿cómo se le llamamos? Y ahí se echaba la lumbre, la cepa, los sarmientos, se le prendía y por ahí iba caminando. Bueno, pues había casas por ahí, por esa zona, que no podían prender las glorias, porque estaba eso lleno de agua. Y ponían algunas, tengo yo oído que ponían un bidón grande de medio lado y allí metían la leña. O sea, todo eso está lleno de agua. Y los pozos que se hacen, normalmente casi todos tienen mucha agua. Pero no la que había antes, ¿eh? Antes es que se ponían a picar y a los 2 metros sacaban ya agua y ya estaba el pozo hecho. Ahora ya con los sondeos y lloviendo menos. Lloviendo menos, el río Jiguela, el que dice Julio, que pasa por San Isidro, pues siempre ha ido lleno. Llevando el río Jiguela agua, todos los pozos de Quero tienen agua. Eso sí, ha estado comprobado. Pero es que el río Jiguela, que si en la Puebla se quedan, que si hacen un desvío para el otro lado, que si el otro lo dejan casi siempre sin agua. Entonces... Y hablando del río, ya un poco cambiando de tema, ¿recuerdas los molinos que había en el río Jiguela? Sí. Que nos hablamos un poco sobre ellos, qué nombre tenían. Sí, bueno, pues de uno me acuerdo muy bien, y ahora te lo voy a apuntar, porque estaba el molino El Herrero, que ahí el molino El Herrero ese era el que era del Marqués, ¿no? Sí. Sí. Ese era del Marqués, yo ese lo conozco menos. El que conocí muy bien fue el molino Manolo, le llamaban a otro el molino Manolo, que está entre Villafranca y Quero, porque mis padres segaban, se iban a segar. Entonces, como no había como hoy coches para ir y venir, porque tampoco está tan lejos de aquí, pues se iban y dormían allí. Entonces mi hermana y yo éramos chiquitinas, yo soy 4 años mayor que mi hermana, y nos llevaban con ella para que no nos quedáramos aquí solas, nos llevaban con ellos y dormíamos allí, en el molino Manolo. Pasaba, el molino estaba, la casa estaba por encima, el río que movía la piedra pasaba por bajo y nosotros allí pues dormíamos con mis padres y con la gente, que había un matrimonio con unas chicas allí en el molino Manolo. Ese sí lo conocí bien, y la curiosidad de los críos y cómo va el agua por aquí, o cómo pues los hombres que había allí, pues mira, por aquí pasa, mira, aquí mueve la piedra, aquí mueve y aquí y ese sí. Y el molino El Herrero, ese ha sido muy nombrado, y yo creo que todavía, yo creo que el molino El Herrero sigue todavía. Nos ha dado mucha curiosidad también por los colores, ¿no?, de las casas aquí de Quero, ¿no? Que utilizan mucho el azul, ¿no? Claro, porque y luego ese blanco, ¿no? Claro. O sea, eso de qué viene o de qué... O sea, es porque es el típico de La Mancha. De siempre, ¿no? Pues de siempre, lo que pasa que ahora, yo te voy a decir por qué hay más pintados. Pues desde que Rubén empezó de alcalde, pues empezaron a decir, mira, vamos a poner a pintar las cosas así típicas. Entonces, el ayuntamiento te da la pintura azul y blanca para que pinten la fachada. Y anteriormente, ¿cómo se conseguía ese azul? O sea, o siempre que recuerde ha sido pintura ya siempre. No, el azul siempre, aquí siempre se ha pintado mucho de azul. Del corral, los corrales, el rodapié y mucho de rodapiés. Se ha pintado mucho y muchas casas aquí que ahora la dan, y hay más. Pero antes también había algunas. Pero no sabéis si cuando antes de que llegara la pintura de hoy en día, sí, de dónde se obtenía sí, los colores. Nosotros lo hemos hecho en mi casa para pintar, que pintábamos algunas cosas de azul, pues vendían unos frasquillos así de grandes, que entonces lo echabas en pintura blanca o en cal, que pintura se ha pintado ahora en estos tiempos ya más normales, porque entonces se pintaba con la cal. Allí que la cal es lo que más blanquea. La cal blanquea mucho. Claro, era más barato también. Venían hombres vendiendo cal por las calles.